bien corta, pero con 3 o 4 contenidos que quiero que les quede, digamos, bien grabaditos, ¿no es cierto? Es decir, vamos a hablar sobre constitución de previsiones y previsiones, ¿no? Es decir, muy emparentadas, porque la constitución previsión da lugar al nacimiento de la previsión. O sea, si no hago una constitución, no tengo previsión. Entonces, por eso digo que están muy ligadas. Entonces, ¿qué es la constitución previsión? Dice, es un cargo o un quebranto que se calcula estimativamente y que los eventos que prevén pueden o no ocurrir. O sea que yo hago una estimación sobre un evento que puede o no ocurrir. Por eso se llama previsión. Voy a prever algo. O sea, voy a prever un evento que puede llegar o no a ocurrir. Que siempre se ha hablado, digamos, a través de todos los tiempos, de las características que debe reunir una previsión, ¿no es cierto? Pero yo creo que la previsión tiene que tener un cálculo razonable, que se pueda hacer un cálculo razonable y una ocurrencia muy probable. Si es una ocurrencia muy remota y de difícil cálculo, es inútil que nosotros tratemos de registrar esa situación porque es muy remota y, como les digo, de difícil cálculo. Entonces, estamos con la que es la Constitución. La Constitución, ya les dije, es un cargo al estado de resultado, en la cual se hace un cálculo estimativo para prever un evento que puede o no ocurrir. Tenemos 2 tipos de previsiones. Esa es la Constitución, que les dije da nacimiento a la previsión. La previsión pueden ser de activo, que son regularizadoras de activo, o de pasivo. Las previsiones de pasivo no son compromisos hasta que el hecho se produzca. Cuando el hecho se produce, ahí sí pueden llegar a pasar una deuda. Es decir, yo tengo una previsión para un juicio y se produce el hecho de que pierdo el juicio, por lo tanto, desde ese momento yo tengo ya una deuda. Es decir, le debo a alguien el monto del juicio. Y las previsiones que son regularizadoras de activo, ¿qué característica tienen? Tienen la característica de que, ocurrido el hecho, disminuyen el activo. Yo les voy a mostrar ahí unas transparencias, en donde les digo lo que recién les menciono. Tenemos previsiones de activo y previsiones de pasivo. Las previsiones de pasivo les dije que no forman parte de los compromisos y si los eventos previsionados ocurren, se transforman en deuda, ¿no es cierto? Yo tuve una previsión para un juicio, pierdo el juicio, me transformo en una deuda, le debo a alguien. Y las previsiones reguladoras de activo originan disminución del activo si el hecho previsionado ocurre. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tengo una previsión calculada contra roturas o contra incendio de bienes de cambio. Se produce el evento, ¿qué se me produce? Una disminución del rubro de bien de cambio, porque algo se quemó o algo se rompió. O se quemó con el incendio o se rompió porque hubo rotura. Entonces, en el activo se produce una disminución. Si ustedes se fijan en la otra, en el otro cuadro, van a ver que, aparte de lo que yo les dije, que tienen 2 tipos, de previsiones de pasivo y previsiones regularizadoras de activo, tienen previsiones expuestas que no se reexpresan y previsiones no expuestas que se reexpresan. Esto es lo mismo
que los rubros que estuvimos hablando siempre, que como cualquier otro rubro, como hablamos de disponibilidades, como hablamos de bienes de cambio, como hablamos de bienes de uso, es decir, hay rubros que son expuestos y hay rubros que no son expuestos. Las previsiones expuestas no se reexpresan. ¿Cuáles son? Las previsiones típicas de deudores incobrables, esas que no tienen interés, ni cláusula de ajuste, etcétera, etcétera. Esas, ¿se acuerdan que dijimos que era un rubro expuesto? Bueno, la previsión, entonces, es expuesta, no se reexpresa. Y las previsiones no expuestas se reexpresan. Por ejemplo, cualquier otra previsión de bienes de cambio, supongamos que está en una fecha anterior al cierre del ejercicio, se reexpresa. Una previsión de pasivo para un juicio que está en fecha anterior al cierre, se reexpresa. ¿Cuáles son las previsiones, dice, expuestas en el activo? Las que son expuestas en el activo. No se reexpresan porque están en moneda de cierre. Es decir, una previsión para deudores incobrables no se va a reexpresar porque está regularizando un rubro que es un rubro que está en moneda de cierre, que es el crédito, que es un expuesto, ¿no es cierto? Entonces, por eso no se reexpresan, están en moneda de cierre. Y el uso no se reexpresa. La Constitución, dice, se reexpresa desde la fecha de constitución. Desde esa fecha se produce un cambio en el capital expuesto. Previsión de deudores incobrables disminuye la cuenta créditos. Esto recuérdenlo en su lectura. Dice que la Constitución, dice, no se reexpresa, la previsión no se reexpresa porque está en moneda de cierre. ¿Por qué? Porque regulariza deudores por venta. Deudores por venta está en moneda de cierre. Entonces la previsión, que está calculada sobre una base de ese monto de créditos, tampoco se reexpresa. Y si el uso no se reexpresa, y la Constitución se reexpresa desde el momento de la Constitución. Y acá, en estas dos cuestiones, tengan en cuenta lo que ya les comentaron los chicos antes en cuanto a la relación del capital expuesto y el capital no expuesto, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué el uso no se reexpresa? Porque cuando yo la uso a la previsión, estoy usando previsión y deudores por venta. Previsión y deudores por venta son dos rubros expuestos. Dos rubros expuestos no me modifican el capital expuesto. ¿No es así? Bueno. Pero si yo constituyo la previsión, tengo 100 de deudores por venta y constituyo una previsión para deudores por venta de 10 pesos, ¿cuánto me queda el rubro? 100 menos 10, dije 10, 100 menos 10 me queda 90. O sea, ¿qué pasa? Se produce una modificación del capital expuesto, porque crédito que es expuesto, en vez de 100, ahora queda en 90. ¿Se dan cuenta? Siempre tienen que ir buscando la relación esta, es decir, si son expuestos con expuestos, no se produce ninguna variación en el RECPAN. Si se realiza un expuesto con un no expuesto, ahí sí hay una modificación del RECPAN. Por eso, esto, acuérdense, previsiones. El uso no se reexpresa porque es la previsión contra créditos, o sea que están los dos expuestos, o sea que no modifican el capital expuesto. Pero cuando lo constituyo, sí, porque si yo tengo deudores por venta por 100 y hago una previsión por 10, el capital expuesto, en vez de ser 100, que era el total de deudores por venta, pasa a ser 90. ¿Está claro eso? Profe. Sí. Tengo una duda. Sí. Cuando se hace el asiento de la Constitución es una cuenta de egreso, ¿no? Cuando se hace el asiento de la Constitución es Constitución de previsión a previsión.
Sí. ¿Lo que se reexpresa es la cuenta de egreso o la cuenta de previsión de ese asiento? No. Yo ahora lo que le estoy diciendo es previsión y su respectiva constitución. ¿Se da cuenta? Ahora estamos en previsión de monetarias o expuestas, mejor dicho, en el activo. ¿Mm? ¿Cómo hago la constitución? ¿Qué dije? Que la previsión no se toca. ¿Por qué? Porque está en moneda de cierre. Ahí dice, de previsiones expuestas en el activo, no se reexpresa, están en moneda de cierre. Previsión para crédito, ¿crédito en qué moneda está? De cierre. Si la previsión es sobre ese crédito, está también el cierre. El uso no se reexpresa, porque si yo tengo que usarla, estoy usando dos cuentas del capital expuesto, por lo tanto no modifico el capital expuesto y por lo tanto no hay RECPAN. Y le estoy dando también la contrapartida para que vean ustedes la relación. La constitución sí, cuando yo hago una constitución en el cuadro de resultados, ya vamos a ver cómo funciona, se reexpresa desde esa fecha, se produce porque se produce un cambio en el capital expuesto. O sea que si yo tenía crédito solamente por 100 y después se me ocurre, no se me ocurre, hago una constitución previsión por 10, ¿qué hice? Una disminución de capital expuesto. En vez de ser 100 el capital expuesto, ahora es 90. Por lo tanto, hice una disminución, como yo decía, en la regularizadora de activos, cuando el evento se produce una disminución del activo. Y ahí están, previsión de deudor incobrable, le pongo ahí, disminuye la cuenta crédito, ¿no es cierto? Porque tenían crédito por 100, hacen una constitución deudores incobrables por 10, créditos ¿cuánto le queda? 90. ¿Está ahí, señorita? Sí, profe, sí, gracias. Pero dígame sinceramente, si no, lo volvemos a repetir, no es que me diga sí porque para quedar bien, digamos. Dígame sí, si realmente lo entendió o qué parte no entendió. No, yo lo que usted me explica lo entiendo perfectamente. El Sí, uso no se reexpresa, la sí, constitución, la previsión no se reexpresa. Lo que sí, se reexpresa es la constitución. Ahora, o sea, sería esa cuenta de resultado lo que se reexpresa. exactamente, Ahí, exactamente. eso era lo que quería saber. Y se Está bien. reexpresa, Entonces, como dice ahí, desde la fecha de constitución. ¿Mm? sí, profe. Entonces pasamos a ver previsiones no expuestas del activo. La expuesta era, porque regularizaba un rubro expuesto, digamos, créditos por venta, que es el más típico, el más usado y el que ustedes más conocen y que lo pueden manejar mejor mentalmente. Ahora tenemos previsiones no expuestas del activo. Dice, se reexpresan en general, salvo que estén calculadas al cierre. Las otras que no hacemos nada, la previsión para deudores incobrables, ¿por qué? Porque el deudor por venta está al cierre, es un rubro expuesto, es caja, créditos y deuda en moneda nacional sin cláusula de ajuste, están en moneda de cierre. Por lo tanto, por eso no hacemos nada. Y en las previsiones que no expuestas, o sea, que son las que debemos reexpresar, dice, se reexpresan salvo que estén calculadas el cierre. Si están calculadas el cierre, el costo de reposición, no se van a reexpresar la previsión porque va a seguir el mismo tratamiento que la cuenta principal. ¿Ve? Como dice ahí, sigue el mismo curso que el bien que regulariza. Por ejemplo, previsiones para bienes de cambio, ¿cierto? Si previsiones para bienes de cambio nosotros lo hemos actualizado a costo de reposición y sabemos que hemos calculado el 10% para previsión por rotura, ¿no es cierto? Está calculada a moneda de cierre porque está a costo de reposición. En cambio, si el bien de cambio estuviera de una fecha anterior al cierre, tendremos que ajustarlo al cierre, a la previsión, para luego saber, ¿no es cierto?, si, cómo ajustamos o cómo queda la constitución previsión. ¿Mm? Otra Fíjese consulta, cómo... profe. Sí,
Supuestamente las previsiones no siempre se constituyen al cierre. Y puede que sí, puede que sí que se constituyan al cierre, principalmente las de créditos. Y después no hay una norma así que se tiene que constituir en determinado momento. Usted la previsión para bienes de cambio puede decir que está tomando una actividad bastante riesgosa y le convendría hacer una previsión en un determinado momento y constituye una previsión. ¿Se da cuenta? Bien. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que Es en decir, materias anteriores... previsión viene de previsión de deudores incobrables, quizás sea más cierto lo que tú dices, en el sentido de que vos ya tenés un antecedente de un año y estás vendiendo para el otro año, o sea que las ventas que haces las vas a correr el otro año, pero vos ya a la fecha de cierre, vos ya tenés un comportamiento de tus créditos por venta, la gente que te ha pagado y la gente que no te ha pagado, en el cual vos podés hacer algún cálculo estimativo de la posible incobrabilidad del próximo ejercicio, que son las ventas. Ahí sí, porque ya tenés, digamos, un año de trabajo, digamos, un año de haberlo visto al manejo de la cuenta. Pero lo otro te puede surgir de imprevisto. Es decir, para hacer algún razonamiento más o menos certero. ¿Cómo es la constitución? ¿No es cierto? La previsión, ya lo dijimos, la previsión sigue el mismo tratamiento que el rubro principal. ¿Y cómo se hace la constitución? O sea, la contrapartida. Ahora, yo voy a hacer una constitución previsión de bienes de cambio. Dice, constitución previsión surge por diferencia entre saldo inicial reexpresado por el año de la previsión, uso, la proporción del uso reexpresada al cierre, saldo final, el saldo reexpresado de la cuenta patrimonial y la constitución por diferencia. Si ustedes se fijan, lo que se hace ahí en la técnica esta para realizar la reexpresión de la constitución, previsión, bienes de cambio, es, si se quiere decir, ya le he hecho yo un ejemplo y lo van a ver, es si se quiere el movimiento de la cuenta. Fíjense que empiezan con el saldo inicial, al saldo inicial que le sacan el uso, después constituyen y después le da el saldo final. Yo ahí la constitución lo puse al final para que vean que sale por diferencia. Pero en cualquier cuenta, ¿ustedes qué tienen? Un saldo inicial, el uso, ¿no es cierto?, de lo que contiene la cuenta, una constitución en este caso y el saldo final. Ese es el movimiento de la cuenta previsión para bienes de cambio. Tienen un saldo inicial de previsión, la usan a la previsión, o no, pero la usan, vamos a suponer que la usen, y tienen un saldo final. La diferencia de todo eso tiene que ser la constitución. Y al estar reexpresada, el saldo inicial reexpresado por el año, el uso, la proporción del uso reexpresado el cierre, y el saldo final reexpresado de la cuenta patrimonial, fíjense que a la parte primera, o sea, a los movimientos iniciales o a los movimientos contables, yo los he reexpresado. Por lo tanto, la constitución que me sale por diferencia es la constitución reexpresada. Acá tienen las previsiones de pasivo. Yo les voy a decir después lo que no pueden llegar a entender, cuál es la proporción esa que les digo. La proporción. ¿Se dan cuenta cuál es la proporción del uso, digamos, en moneda de cierre? Yo tengo la previsión, supongamos, por 100 pesos al inicio.
siempre la que se utilice la previsión que ya está hecha, ¿no es cierto? Entonces tengo por 100 pesos, yo le reexpreso el cierre por 2, me da 200. De los 100 pesos, utilicé 20 pesos, o sea que en la parte contable tengo 20 pesos de utilización. ¿Qué proporción es los 20 pesos de los 100? El 20%. A ese 20% se lo aplico al saldo inicial reexpresado y tengo la proporción en valores de cierre. O si no, saco el 20% de 100, que es 20, lo multiplico por el mismo coeficiente que el saldo inicial y lo llevo al cierre, nada más que hago más cuenta. ¿Se dan cuenta cómo es entonces la misma proporción llevada al cierre? La proporción contable que yo usé, yo digo, usé 20 de 100. 20 de 100 es el 20%. ¿Cuánto es ajustada al cierre esa existencia, esa previsión saldo inicial? Es 200. 200, el 20% es 40. Entonces es lo mismo que hacer los 20 multiplicado por el mismo coeficiente que el saldo inicial. Es exactamente lo mismo, nada más que en el otro hago menos cuenta. Es decir, porque saco la proporción, digo, ¿cuánto es 20 de 100? Que usé 20 pesos de 100 que tenía, la proporción de utilización es el 20%. El 20% sobre el saldo final, o llevado al cierre, es el 20% de los 100 por 2, los 200, me dan los 40 pesos. O sea que, digamos, es exactamente igual, nada más que en el primer caso que yo les digo, hacen menos cuenta. Se dan, está hasta ahí, ¿no es cierto? Dice, las previsiones, porque tiene una diferencia con las previsiones, también esta que es de activo, con esta previsión que es de pasivo. Dice, previsión de pasivo. Se reexpresa, si está en moneda anterior al cierre, una previsión para juicio. Yo tengo un juicio, o me han hecho un juicio, y puedo tener actualizado el monto de la demanda, porque mi abogado, mi departamento jurídico ha sido eficiente y me lo ha calculado, o puede ser anterior al cierre. Si es anterior al cierre, lo tendré que ajustar al cierre. Tendré que ajustarlo al cierre. O sea, por eso esta también es no expuesta. Por eso está en moneda anterior al cierre. Puede estar al cierre si me lo han actualizado al valor. La constitución también se obtiene por diferencia. La constitución se obtiene por diferencia. Es el saldo inicial reexpresado al cierre, el uso reexpresado desde el uso hasta el cierre. Se obtiene por diferencia, fíjense, del saldo inicial reexpresado desde el uso hasta el cierre. ¿Por qué ocurre esto acá? Constitución se obtiene por diferencia, el saldo reexpresado desde el uso. ¿Por qué piensan ustedes desde el uso hasta el cierre? Vuelvo a reiterarles la relación entre algo expuesto con algo no expuesto. Yo acá digo reexpresado desde el uso hasta el cierre. ¿Por qué? Porque cuando la uso, estoy moviendo esta cuenta, previsión, contra una cuenta que va a ser un pasivo. Es decir, si el juicio, que era el evento que yo estaba previendo, lo pierdo, le tendré que pagar al titular del juicio. Si era una deuda por cualquier otro concepto, por despido, por ejemplo, y el hecho ocurre, se me produce también otro pasivo. Es decir, aparecerá fulano de tal en el pasivo que quiere cobrar el juicio que ganó. Entonces, fíjense ustedes que hay una previsión que es no expuesta con un rubro que es expuesto, que va a ser un pasivo
corriente, un pasivo común, un pasivo expuesto. Entonces, por eso se reexpresa la previsión a los efectos de calcular la constitución correcta o la condición reexpresada desde el momento que se usa hasta el cierre. Cuando yo la uso, se me produce un pasivo. ¿Está? Uso la previsión y se me produce un pasivo. Es decir, perdí el juicio, le tendré que pagar al ganador del juicio, o perdí por una indemnización por despido, tendré que pagarle al empleado. Pero ven que ahí hay una relación entre algo expuesto y no expuesto. Por eso es que el uso se ajusta desde allí. Ahí dice, ve, constitución por diferencia, el saldo final es el saldo reexpresado de la cuenta patrimonial. Ustedes tienen que tener en cuenta siempre, ya van a ver cuando les dé el ejemplito ese de bienes de cambio, que cuando hacen saldo inicial menos uso, más constitución, menos saldo final, eso es la parte contable. Después les dije yo cómo tienen que hacer para reexpresarlo. Van llevando esas cifras, las van llevando al cierre, para que le quede de esa forma el valor reexpresado. Entonces, ¿cuál es el saldo al final? El saldo que tienen que llegar, porque en la primera columna ustedes dicen saldo inicial contable, el uso contable, la cuenta del mayor, la constitución contable, la cuenta del mayor, el saldo final está en el mayor, y eso lo van multiplicando por el coeficiente corrector. Y el saldo final, ¿cuál es de todas estos cuadritos a los efectos de calcular la constitución real? Es la cuenta reexpresada patrimonial. En bienes de cambio, cuando ponen la cuenta de bienes de cambio, el saldo final será el contable por un lado y en la otra columna el saldo final reexpresado que está en el estado patrimonial. O sea que se acuerdan cómo es el tema. Lo primero de todos estos cuadritos son contables y lo otro es reexpresado. Es decir, lo contable lo tienen, saldo inicial, uso, constitución, saldo final. Y lo otro lo van reexpresando, según cuál sea la previsión, lo van reexpresando. Y el saldo final, ¿cuál es? Siempre el saldo final es el saldo de la cuenta patrimonial reexpresado. Siempre es el saldo final de la cuenta patrimonial reexpresado. Acá dice, el uso se reexpresa desde la fecha del uso, pues desde ese momento tiene relación con un rubro expuesto, caja o pasivo expuesto. Es lo que yo le acabo de decir, que ustedes tienen que también hilvanar ahí la relación de lo que está expuesto con lo que no está expuesto. Por eso justifican algún momento para anticuar la partida y reexpresarla. Por eso dice que el uso desde el momento del uso. Porque cuando ustedes la usan es porque mueven caja o algún otro pasivo. ¿Contra qué? Contra esa previsión, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una previsión para un juicio y lo perdieron y quieren pagarlo, ¿qué van a hacer? Previsión a caja. Entonces, tiene una relación de un expuesto con un no expuesto, o un pasivo. Es decir, será Juan Pérez a pagar, y es un pasivo también expuesto. Un expuesto con un no expuesto. Como en deudores incobrables. ¿Se acuerdan de deudores incobrables? Decíamos que desde qué momento ajusto la constitución de deudores incobrables. Y la constitución de deudores incobrables la ajusto desde la constitución, porque desde la constitución yo disminuyo la cuenta crédito por el monto de la previsión y por lo tanto ahí hay una relación entre algo expuesto y algo no expuesto. Entonces, cuando yo hago esa operación, ¿no es cierto?, se me mueve el capital expuesto y por lo tanto es por eso que desde el momento en que se mueve ese capital expuesto,
con motivo de la Constitución, desde ese momento yo debo reexpresarla. ¿Mm? ¿Entendieron qué es lo que les quedó o no les quedó claro de todo esto? Díganlo más, ¿eh? Así después les muestro cómo se hace el de bienes de cambio. Se dan cuenta que primero las previsiones van siguiendo, las de activo van siguiendo la característica del rubro principal, ¿no es cierto? Si es sobre créditos por venta, va a ser expuesta. Si va a ser de la expuestas que no se reexpresan, eso es lo que les quería decir. Y si son de bienes de cambio, son no monetarias y se reexpresan. Las previsiones. ¿Está? Pero siempre ustedes háganse la pregunta, siempre, en moneda de qué poder adquisitivo está. Porque ustedes ya lo han visto, que bienes de cambio se reexpresa si está en una fecha anterior al cierre, y no se reexpresa si está a fecha de cierre. Entonces, ¿qué es lo que habrá que hacer ahí? Fijarse si hay un resultado de tenencia y hacer un resultado de tenencia real. Entonces, acá, cuando hacen ustedes el cuadrito, lo que están buscando es sacar la constitución real, ¿no es cierto? Y fíjense que en los tres casos que le mostré, en los dos casos que le mostré se hace por diferencia. Nada más que la de activo, ¿no es cierto? Se reexpresa el uso de la proporción del uso hasta el cierre. En cambio, en la previsión de pasivo, desde el uso se reexpresa el uso desde ese momento hasta el cierre. Cuando se usa, hasta el cierre. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Sí o no? Se entendió, profe. ¿Eh? Se entendió bien. ¿Se entendió bien? Pero chicos, yo quiero una cosa, que seamos, digamos, somos gente grande y seamos francos, digamos. Es decir, mire, no entiendo por qué puso Constitución sin acento. Parece una pavada, chicos. Pero pregúntenmela, le diré porque es mayúscula, porque me olvidé, porque no sé cómo se pone la mayúscula, lo que sea. Pero yo quiero que de primera instancia, por supuesto que yo no le voy a pedir una clase ahora que me digan previsión y constitución, previsión, que me lo digan, porque recién se los acabo de explicar. Pero algo que a ustedes no les quedó claro, eso yo quiero que me lo digan. Lo volvemos a repetir y lo volvemos a decir. No es que se van a acordar, les vuelvo a repetir, no es que se van a acordar de todo. Ustedes cuando lo analicen, los puntos que yo les he resaltado, analícenlo bien y no hay ningún inconveniente. O sea, no es una cuestión que hay que hacer distintas fórmulas o distintas cuestiones. ¿Se dan cuenta? Pero quiero que me digan, sí, por ejemplo, nadie me lo había preguntado, ahora yo se los voy a dar con el ejemplo, pero en los cuadritos estos, cuando yo digo, empiezan con la parte contable, saldo inicial, que lo llevo al cierre, el uso desde el momento del uso y lo llevo al cierre, la constitución lo dejo como incógnita, y el saldo final es el saldo final contable, y en la otra columna es el saldo final reexpresado. Entonces hago la diferencia y me sale la constitución real. Digamos, nadie me había preguntado de la columna de reexpresado. Recuérdense que en la columna de reexpresado, o sea, va siempre, como saldo final, el saldo que ya tienen reexpresados ustedes en el activo o en el pasivo, o sea, en el estado de situación patrimonial lo tienen. Si están trabajando con bienes de cambio, tienen el saldo final, lo sacan el contable de la contabilidad, y el reexpresado lo sacan
de la hoja de trabajo de bienes de cambio reexpresado. Y si son de previsiones, por estas últimas que estamos viendo, es exactamente lo mismo. Es decir, primero lo contable, que es el inicial, el uso, la constitución y el saldo final. Y el saldo final de la segunda columna, digamos, de la parte reexpresada, es el saldo final que ustedes van a encontrar en el trabajo que hicieron cuando ajustaron el pasivo. Va a estar el saldo final de la previsión ajustada. ¿Está más o menos claro, chicos? Fíjense, ahí lo están viendo, el detalle del cálculo de la previsión de bienes de cambio, que es la que tiene una pequeñísima dificultad de decir la proporción del uso nada más, eso no es ningún problema. Pero así trabajan los cuadros que yo le he estado explicando. Fíjense, dice detalle del cálculo de la previsión de bien de cambio. Yo le puse contable y reexpresado para diferenciarlo, digamos, o para que sepan de dónde están los datos. El saldo inicial, fíjense, en el contable es 1000, después tienen un uso de 200, tienen la constitución, se lo puse en negro, que es 500, y tienen el saldo final, todo eso es contable, lo sacan del mayor de la previsión de bienes de cambio, 1300. Entonces, ¿qué hacen con el saldo inicial? Lo llevan al cierre por 2, la inflación fue 2, el uso lo llevan al cierre por 2, y si no, el uso hacen lo que yo les decía, 200 sobre 1000 es el 20%. El 20% de 2000 es 400. O sea que es exactamente lo mismo, sacar la proporción del uso y aplicársela al saldo final, que es poner directamente el uso y multiplicarla por el mismo coeficiente. Nada más que yo le dije de la otra forma porque me parece que es más rápido de hacer las cuentas. Y después tienen lo que yo les decía, 2200. Se fijan, 2200 dice, es la reexpresión de la previsión, o sea, el valor que tiene ya la previsión reexpresada. Hacen la diferencia, 200 menos 400, más la constitución de 600, le das 2200. 600 lo sacaron por diferencia. Hicieron los 1000 que era contable por 2. El uso lo multiplicaron por 2, lo llevaron al cierre. La constitución es la que dice ahí por diferencia. El saldo final 1300, contable, y 2200 ajustado o reexpresado. Por lo tanto, por diferencia, les sale a ustedes la constitución previsión bienes de cambio de 600 pesos. Le puse ahí para que ustedes vean que es igual, que en clases anteriores me dijeron, no entiendo qué es lo que es, digamos, la proporción de la utilización llevada al cierre. Esto es, la proporción es 200 sobre 1000, que son estas dos cosas, el uso y el saldo inicial es el 20%. O sea, el 20% lo tengo que llevar a moneda del cierre, se la saco al 20% a los 2000 que es moneda de cierre y me da 400, que es lo mismo que hacer esos 200 por 2, me da lo mismo 400, me da lo mismo, el mismo valor. Pero siempre más o menos trabajen así, las primeras columnas de todas estas cuestiones que les estoy diciendo, de los tres tipos de constitución previsión, tienen una cuestión contable, una cuestión de movimiento de la cuenta contable, y en otra columna el reexpresado. Y acuérdense en que el saldo final reexpresado es el saldo final que figura ya reexpresado en el estado de situación patrimonial. No sé si
¿Me quieren hacer alguna pregunta? Profe, yo no entendí cómo por diferencia. No sé si puede volver a explicar. ¿No entiende por qué por diferencia? Y fíjese, 2000, ¿lo está viendo? Sí, sí. 2000 menos 400, esos datos los tiene. 1600. Tiene el saldo final 2200, lo tiene del estado de situación patrimonial. Ah, ya nos daba la situación, el saldo final. Eso quería saber. Por Claro. eso no sabía. Ah, perfecto. No, está bien entonces. Entonces, Sí, por sí. diferencia, tiene que ser 600 ahí. Ah, perfecto. Sí, no Cuando yo sabía le si digo, nos daba el dato ese. claro, cuando yo le digo por diferencia, siempre usted los otros datos los tiene, le va a faltar la constitución. Y como es por diferencia, hace la suma algebraica, digamos, y esto por diferencia, por eso se lo puse en negrita, por diferencia 600, ese es, digamos, la constitución, digamos, real o reexpresada. ¿Mm? Por lo tanto, si ahí tenían una constitución de 500, tendrán que hacer un asiento por 100, porque la real es por 600. Perfecto, profe, gracias. No sabía si nos daba el dato ese. Gracias. No, sí, el saldo que es el del bien en cambio, el saldo de la constitución para el juicio o la constitución por indemnización por despido, el saldo que está en esta columna, digamos, es siempre el valor que tienen en el estado de situación reexpresado, es el valor reexpresado, ese siempre va ahí, este es el de bien de cambio reexpresado. Si esto hubiera sido previsión para juicio, sería el saldo de la previsión ajustada. Si esto fuera para un juicio, sería el saldo de la previsión ajustada del juicio. Todo esto es ya reexpresado. Gracias, profe. No. ¿Alguna otra preguntita? Pregunten, chicos, pregunten. Profe, hay los coeficientes que son iguales. ¿Siempre van a ser iguales? No me quedó claro eso. O por la fecha. No lo entendí. Yo no sé si te refieres al número o al, ¿cómo decirte?, al monto. Es No, decir, el número, el 2. esto yo lo inventé, o sea que Claro, sí. le puse 2 porque supuse una inflación del 100%, pero el saldo inicial y el uso, al tener que ser de una misma dimensión, digamos, van a ser iguales. Ah, ¿Te das listo. cuenta? Porque el Sí. saldo inicial es 1000. Yo voy a sacar el 20% a moneda de cierre. Y si es moneda de cierre, los 200 tienen que ser por 2 también, porque es del saldo inicial. Gracias. Porque dice porcentaje de la utilización, los menos 200 ahí, sobre 1000 es el 20%. Ese es el porcentaje de la utilización en moneda de cierre. ¿Por qué? Porque saqué que contablemente utiliza el 20%, entonces si acá lo tengo ajustado al cierre, le calculo el 20% y tengo la porción que yo usé contable, pero en moneda de cierre. ¿Está bien? Sí, quedó claro, profe. Gracias. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Chicos y chicas, cualquiera puede preguntar. Profe, ¿qué hago Sí. con lo que no se utiliza de la previsión? Y es un recupero de previsión. O sea, le tengo que dar de baja. Digamos, es una cuenta de resultado positivo. La constitución es negativa, ¿no es cierto? Porque usted la va a utilizar porque el evento le trajo un perjuicio. Ahora, si usted recupera previsión, es una cuenta de resultado positivo. ¿Se da cuenta? Entonces, en el cuadro resultado va como una cuenta de resultado positivo. Sí, y va contra previsión, o sea, previsión le daría de baja con lo que no uso.
No, es decir, usted dice, supongamos que sea crédito por venta. Recupera a alguien que pagó. ¿Qué hace? Crédito por venta, porque se lo vuelve a tener para cobrarle, a recupero previsión. ¿Me explico? Ah, bien. Sí, sí. Sí, sí, Es profe. decir, vos lo habías, vamos a suponer uno solo para que no se te haga lío, uno solo. Un solo tipo, yo calculé la previsión porque tengo muchas pautas de que el tipo no me va a pagar. Entonces, hago constitución, previsión a previsión para esa persona. Esa persona viene y me paga. O sea, me equivoqué. Entonces, ¿qué hago? Recupero de previsiones créditos, porque todavía no me pagó. O mejor dicho, me va a pagar, así es, pero hago el recupero de la previsión y después el cobro. Está bien, profe, sí, sí, entendí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta. ¿Cómo queda el asiento de la Constitución por la diferencia esa de 100 que hay? De 100, de ahí. Y ahí tiene constitución, previsión, viene de cambio. Le tiene que aumentar al costo, que es de 500, tiene que aumentarlo por 100, entonces le va a debitar la constitución a RECPAM. ¿No es así? Constitución está en el cuadro de resultado negativo. ¿Mm? ¿Entendió? Sí, profe, se incrementa Constitución por 100 contra RECPAM. 100. Claro. Todo lo que ustedes saquen real, digamos, es contra RECPAM. Porque contable ya lo tienen. Ahí se tienen 1000, menos 200, 500 y 1300. Eso no lo tocan más. Los 2200, valor reexpresado de la previsión, ya la tienen hecha en el estado de situación patrimonial. Y lo otro lo hacen a los efectos de calcular por diferencia la constitución. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, entonces de esto acuérdense de los puntos principales. La previsión es un cálculo estimativo para cubrirse de algún evento que puede o no ocurrir. O sea que no es una certeza, por eso no es un pasivo cuando es una previsión de pasivo, ¿no es cierto? Es un cálculo estimativo. Por lo tanto, tienen dos tipos de previsiones. Tienen previsiones de activos que son regularizadoras de activos. O sea, previsión de deudores incobrables, el monto de los deudores incobrables menos la previsión que piensan ustedes que va a ocurrir. 100 menos 10 de previsión, les queda 90. Disminuyeron el capital expuesto. Después, lo que tienen que tener en cuenta es que cuándo o en qué momento para las constituciones tienen que reexpresar. Pues ¿cuándo van a reexpresar las previsiones expuestas? O sea, las previsiones de un rubro expuesto. ¿Cuándo lo van a reexpresar eso? Cuando se produzca la disminución del capital expuesto, o sea, cuando ustedes a los 100 que les dije que es el monto de deudores por venta, le restan 10 porque dicen menos previsión de deudores incobrables, desde ese momento se ajusta la Constitución porque hay una relación entre un rubro expuesto contra un rubro no expuesto.
La otra cuestión es también exactamente lo mismo cuando hacen la previsión, digamos, para un juicio. Por eso dice que el uso lo ajustan desde el uso, porque ustedes cuando usan la previsión ya le aparece enseguida caja o una deuda común. Es decir, porque perdieron el juicio, porque perdieron entonces tienen que utilizar la previsión ¿contra qué? Para anular la previsión, ¿por qué la usan? Contra caja para pagarle a alguien o para pagar la indemnización o para pagar el motivo del juicio. Esas son las cuestiones que tienen que tener en cuenta. Fundamentalmente para eso, es decir, acuérdense que bienes de cambio es por diferencia con esa fórmula, y la otra es por diferencia, pero el uso, esta se acuerdan, la de bienes de cambio que estamos viendo acá, el uso es una proporción del saldo inicial que viene la previsión llevado al cierre. En cambio, la otra, ¿por qué? Porque no molesta para el RECPAN acá, porque de bienes de cambio es un rubro no monetario. En cambio, en la otra se produce una relación, en la de pasivo, que cuando la usan, desde el momento que la usan, ya ahí tiene una relación de un monetario con un no monetario. ¿Estamos, chicos, entonces? ¿O quieren hacer alguna otra preguntita? Estaría, profe. ¿Eh? No lo escuché. ¿Qué me dijo? Estaría, digo. ¿Cómo? Estaría, profe. Estaría, profe. Darío le entendí. Yo digo, ¿qué pasó? No, bueno, entonces, si coinciden con la señorita, nos vemos en la próxima clase. Bueno, profe, muchas gracias. No, que sigan bien, Chao. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao.